Si en lugar de canonizar al libro Martín Fierro, hubiesen canonizado al Facundo de Sarmiento, otra sería nuestra historia y mejor. Jorge Luis Borges. Como lo dijimos en cámara recién con José Ignacio, indudablemente Borges señala con su habitual lucidez, mucho más que un comentario literario, es un comentario que podríamos llamar ideológico, filosófico. El Facundo de Sarmiento y el Martín Fierro Hernández representan dos líneas de pensamiento, de proyecto de país distintos y lamentablemente en muchos momentos de nuestra historia divergentes. Elida Lois, ¿cómo se traduce en la escritura del Martín Fierro ese devaneo que en determinados momentos tiene José Hernández, que de una posición muy antiporteña, inclusive como lo dijimos al principio, él se compromete activamente en la guerra, participa en Pavón Semedo, y luego parecería quedar atrapado, ¿no? Parecería, hacerse más bien partidario de, por lo menos de una de las sectores porteños. Se traduce en términos de conflictos discursivos. Digamos, toda la dinámica escritural de Martín Fierro es un campo de tensiones. Un campo de tensiones. Justamente el género que practica se llama gauchesco, es decir, tiene un nombre que ya está tomando distancia del anclaje referencial a través del nombre mismo, por eso es gauchesco, no gaucho. Entonces, desde el primer pretexto, el manuscrito de la Ida, hay un conflicto entre oralidad y escritura. De la Ida, del primer Sí. de la Ida. Luego la dinámica escritural de la vuelta es opuesta. Casi. Opuesta, no distinto, opuesta. No, es opuesta. Pero ocurre que él siguió trabajando sobre el texto del gaucho Martín Fierro hasta la 12ª edición, que es la última publicada en vida de Hernández. Lo va corrigiendo. Sí. Yo no diría corrigiendo, yo diría reescribiendo. Reescribiendo. Porque en la medida que, porque corrección tiene connotaciones valorativas. Y yo pienso que él practica un tipo de escritura que está planteando una articulación entre el campo político y la producción literaria. Eso sí lo hace de cabo a rabo, eso sí lo hace todo el tiempo. Pero ocurre que el aparato de enunciación cambia, es decir, cambia el hombre, cambia el político, cambia el escritor, cambian las circunstancias y por eso terminará cambiando el propio personaje. Martínez Estrada lo expresó así, dijo: en el gaucho Martín Fierro habla Martín Fierro, en la vuelta habla Hernández. Con esa imagen presentó algo así como un proceso de distanciamiento. Es decir, ¿eso puede ser una menor calidad No, yo creo que son dos obras distintas, que son una narración contestataria, un panfleto que no lo uso en sentido peyorativo. Me gustaría hacer la pregunta a Graciela, como lo usó Borges. Es un panfleto rimado, dijo Borges. Sí, pero lo dijo peyorativamente. Yo no lo digo peyorativamente. Lo digo en los términos en que Elida, lo vamos a dejarle un poco de espacio a Graciela, gracias. Bueno, yo creo que indudablemente la obra de Hernández es nuestra gran obra nacional. Y no creo que existan diferencias de calidad. Es más épico-lírica la primera parte y es más novelesca la segunda. Tan rica en sucesos de índole simbólica que hay toda un linaje literario en el país inspirado en el poema, ¿no? Y especialmente en la segunda parte. El propio Borges, que fue críticamente un tanto riguroso con Martín Fierro, no ha hecho sino seguir elaborando sucesos simbólicos en muchos de sus cuentos, ¿no? Y dándoles otro final a algunos episodios, como por ejemplo poniendo al moreno que mata a Martín Fierro en el duelo, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas que son muy interesantes de profundizar para quienes nos dedicamos a una crítica interpretativa y simbólica.
Claro, Borges en realidad se ocupa de cuchilleros, de asesinos. Borges decía que Martín Fierro era un asesino, un desertor, pendenciero, marginal, ¿no? Lo juzgaba moralmente. Pero él lo que criticaba es que se lo hubiera tomado como arquetipo, como modelo, como héroe, a alguien que el mismo Martín Fierro no lo presenta así, porque Hernández mismo, él lo pone a Martín Fierro como marginal, pero después, es decir, como asesino, como, digamos, un hombre que se va a las tolderías, pero después da los consejos y dice hay que ser honesto, hay que ser trabajador, ¿no? Bueno, yo creo que no lo pone nunca como asesino, sino como el hombre que se desgracia, ¿no? Que es víctima de las circunstancias. El hombre que es víctima de la circunstancia. Y por lo tanto hay un camino moral. Es profundamente cristiano el poema y está lleno de contenido moral y religioso, como lo supo ver Marechal. Elida, usted trabajó mucho el tema de la genética, ¿no? Es una especialización muy interesante, ¿no? Que inclusive se le debe a usted un texto realmente de mucha envergadura, que es el Martín Fierro, que publicó La Alianza. La colección Archivos. La colección Archivos. ¿Qué puede decirnos comprensiblemente qué es esto de la genética del Martín Fierro? Se presenta justamente el proceso temporal de la escritura.